yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando, como todos los lunes, con el doctor Cairo Amador y el doctor Noel Vidaurre Arguello. Vamos a estar haciendo un análisis de las principales noticias, tanto a nivel nacional como internacional, tanto en temas políticos como en temas económicos. Antes de entrar con él, sí, un par de comentarios. Quiero agradecer la muy buena cantidad de correos y mensajes que recibí este fin de semana por el debate que tuvimos con el doctor José Palé el día viernes de la semana pasada, donde tengo que reconocer que me enchiché, pero tanto la verdad, pero es parte del dinamismo del programa, el apasionamiento que tanto el doctor Palé como yo tenemos en nuestras propias ideas y cómo defendemos nuestra propia idea. El doctor Palé volverá a venir a este programa las veces que él quiere, está invitado, y esperamos seguir teniendo los debates que estamos teniendo. Hombre, pero el punto es el siguiente: no es denigrando a la persona cómo se van a resolver las cosas en este país. No es denigrando a aquellos que no piensan como uno que vamos a resolver las cosas en Nicaragua. No es denigrando a las personas que no hacen lo que yo hago que vamos a resolver los problemas de Nicaragua. No es denigrando que vamos a hacer que aquellos que queremos la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho nos vayamos a unir, sino más bien divide más. Y por eso es que hay aquellos que creemos que este proceso electoral ha perdido enorme credibilidad y legitimidad cuando una buena parte de la oposición le fue quitada la opción de participar en este proceso electoral. Existe un gran debate. Apoyar a uno de los candidatos que quedan y que van corriendo, ir a votar nulo o no ir a votar nulo, o no ir a votar y abstenerse. Ese es el dilema que están teniendo aquellos que no están de acuerdo con el proceso electoral. Pero aquellos que simpatizan con candidatos y van a votar porque creen en esos candidatos o creen en su partido político, no significa que sean sucios, como es la campaña que empieza a lanzar la Coalición Democrática Nicaragüense. Solo porque aquellos que van a votar por el señor Saturnino Cerrato son sucios. Hace 3 semanas el señor Saturnino Cerrato era miembro del Consejo Político de la Coalición Democrática, pero como ahora no está y el que vota por él es sucio. Maximino Rodríguez ha sido una persona que desde los 16 años ha arriesgado su vida por la democracia y la institucionalidad en este país. Fue jefe de campaña de don Fabio Badea de la parte norte, era uno de los principales aliados del PLI y de esta coalición. Pero como ahora va a correr como candidato, él es sucio y los que voten por él son sucios. O aquellos que decidan ir a votar y votar voto nulo, son sucios. Desde el punto de vista de la Coalición Democrática, según lo expresado por el doctor Palé en este programa, eso no es correcto. Es más, no es correcto para los miles y miles y miles de sandinistas que respaldan al Frente Sandinista y a Daniel Ortega, porque creen en Daniel Ortega, porque creen en el Frente Sandinista y porque van a ir a votar por el Frente Sandinista, ya son gente sucia. Eso no es correcto. Nicaragua va por mal camino, desde mi punto de vista. Pero no es denigrando, no es ensuciando que vamos a resolver este problema. Así que por eso fue
el apasionamiento, el enchichamiento que tuvo el viernes, porque creo que no tienen la autoridad moral los miembros de la coalición democrática para decirle a alguien que sos sucio o no sos sucio solo porque decide ir a votar o decide no ir a votar o decide abstenerse o decide a votar voto nulo. Igual que me sorprende y me preocupa el reglamento que sacó el Consejo Supremo Electoral. Un reglamento donde dice prácticamente que quieren controlar lo que uno expresa en las redes sociales, lo que uno expresa en los programas de televisión, y habla que son tan responsables de ética y su consecuencia, presentadores de programas de televisión, directores de programas de televisión, directores de canales de televisión y radio, etcétera. No es censurando a la gente cómo se resuelven las cosas. No es tratando de evitar que los nicaragüenses puedan expresarse, que se resuelven las cosas. En vez de buscar un reglamento para censurar, los del Consejo Supremo Electoral deberían de estar preocupados cómo hacer las cosas para que sean transparentes, para que facilitar a los nicaragüenses y se entusiasme en participar en un proceso electoral que está siendo cuestionado. Ahora le están pidiendo en algunos lugares del país, le están pidiendo a aquellos que están solicitando su cédula, una nueva cédula, o una cédula por primera vez, que se vence en estos días, no sé si hoy o mañana que se vence, le están pidiendo las notas de su colegio. ¿Desde a dónde? Enséñeme a dónde en la ley dice que un requerimiento para solicitar cédula se necesita las notas de colegio. Eso es ridículo. Entonces, en vez de censurar, faciliten las cosas. En vez de buscar cómo callar a la gente, quítenle los argumentos en contra de la gente, que tiene la gente. Vamos a ir a escuchar la cadena, a comenzar con la cadena de oraciones. Y comenzamos por mi cuñado Iván Villa, y seguimos con todas mi primo hermano Chichi Fernández, y por todas las personas que de una manera u otra están luchando contra difíciles y terribles enfermedades, especialmente las personas que están luchando contra el cáncer. Y quiero mandar y aprovechar para mandar saludos a nuestra buena amiga y simpatizante del programa, Susi Marena Rayo, a Matagalpa. Nuestros saludos y gracias por estar apoyando a este programa Jaime Arellano en La Nación. Ya volvemos. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte,
angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¡Ay, la María te mandó un guiño! ¿Le respondemos con besitos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Actualización! ¡Nuevos filtros! ¡Snap! 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 ¡Te tallaron en la fiesta de anoche! ¡Fijo que te montan un meme bailando en la mesa! Llegaron los nuevos Smart Packs de Movistar que le cambian la cara a tu celular. Ahora tus paquetes de internet vienen con más megas, más vigencia y precios en Córdobas. Además, Snapchat, Facebook y WhatsApp ilimitados. Elegí divertirte, elegí compartir, elegí conectarte con el mejor internet de Nicaragua. Movistar, elegí todo. Cadur y Uniapravi te invitan al segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016, este 22 y 23 de agosto, en el Centro de Convenciones Hotel Crown Plaza, con expositores latinoamericanos. Para más información puedes contactar al teléfono 2266-1355 o al correo asistente@cadur.org.ni por un financiamiento de la vivienda y desarrollo urbano sostenible. Segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de tu programa. Con nosotros está nuestro invitado, el doctor Cairo Amador y el doctor Noel Vidaura Arguello. Caballero, bienvenido al programa, gusto tenerlo por aquí nuevamente. Doctor Vidaure, solo recibí un montón de correos del último programa donde mandaban ya hay un antecedente, Perón con su segunda esposa, creo yo, su segunda esposa, compitió como para presidente y vicepresidente, ganaron las elecciones, ¿verdad? Y, o sea, ya hay precedente alrededor de que un candidato a la presidente lleve a su esposa como vicepresidenta y que hayan funcionado, pues, solo para recibir un montón de correos con fechas, datos, etcétera, hasta fotocopias de periódicos. El periódico argentino. sobre esa noticia. Bienvenido al programa, Cairo, comentarios iniciales. No, bueno, los tuyos que me sorprendieron, este asunto del reglamento no lo conozco todavía, pero decir como vos lo estás expresando es totalmente
preocupante efectivamente que en estos momentos tengan ese tipo de reglamento que de alguna manera te restringe tu libertad de expresión. Igualmente estoy de acuerdo con vos en que el Consejo Supremo Electoral tiene mucho trabajo para quitar los argumentos en contra que la gente tiene en vez de agregar otros, ¿no? Así es. Noel, comentario inicial. No, básicamente comentar que la noticia del nombramiento de doña Rosario Murillo como vicepresidente, candidato a vicepresidente de la República con su esposo de candidato a presidente, le ha dado la vuelta al mundo con estupor y yo diría de una manera sorprendentemente negativa. Leyendo diferentes periódicos de toda América y Europa, inclusive periódicos de izquierda, como El País de España, que es un periódico que representa a la izquierda en España, con comentarios sumamente duros, negativos por ese nombramiento. Y lo que todos dan a entender es que en Nicaragua se está creando una dinastía familiar que precisamente es contra la cual combatió el Frente Sandinista. Entonces te queda la gran interrogante y la gran pregunta. ¿El Frente Sandinista combatió contra una dinastía para crear otra? La única diferencia es que combatió una dinastía de derecha para crear una de izquierda marxista-leninista y ser fiel a los grandes principios de Marx, que son básicamente dos. Hay que crear una sociedad nueva, con hombres nuevos, demoliendo la democracia y los principios y el poder que la democracia representa, y luego sustituir con hombres de la revolución, ¿verdad?, a los que ejercieron el poder antes. Finalmente, lo único que se puede decir es, bueno, es realmente esto por lo cual los nicaragüenses, todos, mayoritariamente, lucharon en contra de la dinastía de Somoza. ¿Era para poner otra dinastía o era para construir una nación verdaderamente republicana, verdaderamente democrática, institucional, con separación de los poderes del Estado y con respeto a la libertad y a los derechos de los ciudadanos? Esa es la gran pregunta que se hace mucha gente en muchos países y muchos periódicos, medios de prensa, medios de comunicación, y la verdad es que la mayoría de los nicaragüenses también nos hacemos la pregunta: ¿es realmente este el objetivo que tuvo el Frente Sandinista para votar a los Somoza, ayudado por el pueblo? Porque fue la rebelión masiva del pueblo nicaragüense la que dio al traste con la dictadura de Somoza, para montar otra en donde no hay libertades, en donde no se respetan los derechos de los ciudadanos, en donde no se respetan las instituciones, ni la Constitución ni la ley. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, porque la verdad es que es inédito, es increíble pues que esto esté pasando en el siglo XXI, ¿verdad? Cuando supuestamente se habían derrumbado las dictaduras en Latinoamérica y se había comenzado a afincar con verdadero sentido de profundidad popular la democracia y la voluntad popular expresada en comicios electorales libres, transparentes, justos, secretos y además respetados por las autoridades electorales. Es realmente triste que Nicaragua esté viviendo en estos momentos del siglo XXI y se avecina una crisis económica muy fuerte, producto de que el mundo está ahorita complicado en Europa, en Estados Unidos, en América, y nosotros no escapamos a la globalización.
Y en vez de tener un gobierno que respete la voluntad del pueblo y que se fundamente en el pueblo y que se apoye en el pueblo, lo que tenemos es un gobierno que rechaza todo lo que sea disidencia de pensamiento contraria a su posición. Cairo. Pues yo creo que aquí hay dos cosas que deberíamos de tomar en cuenta también. La primera es que la democracia no es incompatible con el socialismo. Al contrario, son los que mejor se complementan porque hay otros aspectos de la democracia que son tan importantes como la política, como por ejemplo es la democracia económica y la democracia social. Las reivindicaciones socioeconómicas fueron, a mi juicio, uno de los pilares fundamentales alrededor de la caída de Somoza. Y no fue el pueblo que ayudó al frente, fue el frente que condujo al pueblo, en cualquiera de los casos. A todo esto habría que ver que este nombramiento es un nombramiento que está sujeto a una expresión electoral. Si ya hay cuestionamientos sobre si es legal o no legal, lo electoral son otros 100 pesos, pero no es una imposición vía administrativa lo que se está haciendo. Aparte de que efectivamente creo que en el caso de la vicepresidenta existen méritos suficientes en términos de su desarrollo político, en términos de su liderazgo, para optar a esa posición. Creo que lo que estabas hablando del país de España viene desde antes, no solamente ahorita alrededor de la candidatura, viene y sobre todo le dio mayor peso a la parte de los diputados que fueron de alguna manera sacados de sus curules, entre otras cosas gracias a la colaboración que para ello brindó don Pedro Reyes en el actual PLI. Eso sí, efectivamente le dio la vuelta al mundo, así como la anterior declaración de que no iban a haber observadores internacionales. Lo que en definitiva, como síntesis de todo esto, se puede decir es que la parte electoral está un tanto, diría yo, bastante dividida, no solamente por los que están en el proceso electoral, sino por los que dejaron de estar o los que no buscan cómo estar de otra forma. Porque de alguna manera, y aquí coincido plenamente con Jaime, el hecho de llamar sucios a quienes participan es ponerse ellos en una pristina posición de agua bendita, que tampoco la tenían. De manera que, miren, las situaciones adversas en términos políticos y en términos electorales han sido diversas y no son nuevas en el mundo. Solo para poner un ejemplo de un país que se llama demócrata, que está difícil, Israel, ¿verdad? Le prohibieron a los árabes, le subieron el porcentaje a los árabes para ser elegidos en el Knesset. ¿Qué hicieron los diferentes partidos árabes, que son como 4? Se unieron y tuvieron mayor participación todavía. Pero aquí, si das lugar, si la hoja electoral es más grande, van a haber más candidatos todavía. O sea, hay un efecto, un síndrome de dispersión en la oposición, que es su principal problema. Ahora, déjame, pero solo ahora. El crecimiento, vos decías, la democracia es compatible con el socialismo, el crecimiento económico, el crecimiento social es sumamente importante. Vos decías que en todo caso no fue el pueblo el que votó al somocismo, sino que fue el Frente Sandinista que guió al pueblo para allá. Fue el pueblo que lo votó. Eso es lo que dijo Cairo, ¿no? Por eso es lo que dijo Cairo. Estoy hablando de lo que dijo Cairo. Pero te voy a decir la preocupación que yo tengo al respecto y de lo que me acuerdo de aquellos tiempos. Nicaragua, en los años de Somoza, y aunque le molesta al presidente Ortega oír esto, la economía de Nicaragua estaba creciendo 4, 7,5, 8%. Es lo que crecíamos anualmente en este país. Éramos el granero de Centroamérica. Importábamos mano de obra, no la exportábamos. Ese era el crecimiento para acá.
Y el Frente Sandinista empezó a crearse, pero nunca nadie le paraba bola, sino que el Frente Sandinista empezó a crecer cuando desgraciadamente Fernando Agüero firma el Cupiacumbi con Somoza, y muchos jóvenes y la oposición en esos momentos sienten que por la vía cívica no había salida en este país. Y entonces empezaron a sumarse al Frente Sandinista. Y vos ves que en ese entonces el partido líder de la oposición eran los conservadores. Y el Frente Sandinista se empezó a llenar de conservadores y conservadores y conservadores. Y ahí fue donde empezó la caída de Somoza. Pero el crecimiento económico no basta para mantener un pueblo tranquilo, para Nicaragua, por lo menos para los nicaragüenses, la historia ha sido clara, no basta para mantener un pueblo contento. Y lo que me preocupa es que los procesos electorales en este país, en vez de ir mejorando, van empeorando. Entonces, yo no estaría preocupado ante la posibilidad de una dinastía familiar si los procesos electorales fueran transparentes, porque al fin y al cabo sería la voluntad del pueblo. Y si el pueblo quiere que haya una dinastía familiar, pues ni modo, hay una dinastía familiar. Esa es parte de la democracia. Pero cuando no hay condiciones... Es una contradicción, dinastía se contradice democracia. Cuando no hay, o sea, si a través de los votos te permaneces en el poder, esa es la voluntad del pueblo. Y por eso es que yo nunca he estado en contra de la reelección, siempre y cuando haya procesos electorales transparentes y que realmente sea la voluntad del pueblo. Pero aquí la participación cada día es más difícil. La transparencia en los procesos electorales cada día deja más que desear. Entonces, cuando vos juntás que por un lado se quitan los obstáculos, se han quitado todos los obstáculos posibles, ya hay reelección permanente. Ya... Y eterna. Y eterna, por ejemplo. Ya no hay ninguna objeción en que pueda ser familiares los candidatos, básicamente. Entonces, eso sí es preocupante. Ahí es donde me preocupo yo. Porque digo yo, en vez de ir avanzando hacia adelante, estamos avanzando para atrás. Y lo de la boleta, eso es secundario. En 1996, 24 candidatos a la presidencia había. Y los nicaragüenses se fueron por 2 casillas. Ya en el 2001, los mismos, habían 4 o 5 casillas y la mayoría se fue por 2 casillas. O sea, la múltiple candidatura, eso es secundario. ¿Va? Desde mi punto de vista, lo que pasa es que no ha salido una persona que se le permita correr, capaz de enfrentarse tú a tú con Ortega hasta el momento. Doctor Vidal, Ocayo, si querés contestar mi comentario. Bueno, primero de que una cosa es crecimiento, que efectivamente sí hubo, y otra cosa es desarrollo, que efectivamente no hubo. Cuando estás hablando de una marginación social, cuando estás hablando de una marginación casi total de los campesinos, cuando estás hablando de un 60% de analfabetismo, cuando estás hablando en el sistema político de presos políticos y de muerte de presos políticos como los Tejadas, etcétera, etcétera, ahí estás hablando de todo. Después de los Ortega, después del pacto. Óyeme, es que además, pues si tú es una sumatoria, ¿verdad? Ah, bueno. Y estás hablando de los conservadores, entre otras cosas, quizás son tan culpables como los liberales en ese sentido. En cualquiera de los casos, yo creo que la última expresión política opositora cívica en Nicaragua fue UDEL, en los 1970 y pico. Y ya cerrando el capítulo de UDEL, no quedó más que la lucha armada. Y en ese sentido, la responsabilidad de todo eso precisamente fue de los Somoza. Además, fíjate que yo soy de la opinión que si que en ese tacho el sector privado no hubiera tomado la decisión de involucrarse, y fue cuando llamó al paro nacional, que separó Nicaragua, todavía estaría la lucha armada. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de derrotar una dictadura y una dinastía familiar para imponer otra, o estamos hablando de derrotar una dictadura y una dinastía familiar para que exista democracia representativa, republicana, para que se respeten las libertades de los ciudadanos, para que se respete la Constitución y la ley, para que haya elecciones libres, transparentes, justas y secretas, y se cuenten los votos verdaderamente como son y que representen la voluntad popular?
¿De eso es de lo que estamos hablando? ¿O estamos hablando de una dictadura por otra dictadura? ¿Qué pasó en los años 80? Se votó a Somoza y a la dinastía familiar de los Somoza, ¿para qué? ¿Qué fue lo que se impuso en Nicaragua durante los 80? Si no fue otra dictadura. Una dictadura de 9 comandantes. Dirección Nacional ordene. Se destruyó la economía del país. ¿Qué se hizo? Se confiscó a todo el mundo. No solamente a los Somoza y a los Somoza, sino que se confiscó a todo el mundo. Se destruyó el aparato productivo del país. Y lo que hizo fue meter a Nicaragua en una espiral de inflación, de devaluaciones tremendas y de pobreza al pueblo nicaragüense. Eso fue lo que pasó. Se votó a Somoza ¿para qué? Para destruir la economía del país, para destruir el aparato productivo, para destruir la clase media nicaragüense y hacer que los nicaragüenses saliéramos como una diáspora por el mundo entero buscando mejores rumbos, porque este país no había libertad. Y el que se oponía era un contrarrevolucionario y lo echaban preso. Ya se nos olvidó eso. Ya se nos olvidó que en los 80 se sustituyó una dictadura por otra. Peor. Y que no me digan que no hubo presos políticos en los 80 porque son toneladas. Y que no me digan que no hubo muertos porque hubo toneladas también. Y ahí están los misquitos que te pueden decir en el famoso diciembre negro que huyeron hacia Honduras. Lo que digo ahorita no es preso político. Yo estoy hablando de qué fue lo que se sustituyó cuando se votó a Somoza. Okay. De eso estoy hablando. Y no nos olvidemos de eso. Porque de nuevo, lo que se hizo fue votar una dictadura para imponer otra. Luego vino la democracia. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un país en donde una sola persona concentra todo el poder. Una sola persona concentra todo el poder. ¿Sabes lo que dijo Simón Bolívar? A propósito de eso, dijo Simón Bolívar: huir de aquel país en donde un hombre concentra todos los poderes, porque ese es un país de esclavos. Lo dijo Simón Bolívar. Aquí una sola persona concentra todos los poderes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De democracia. La democracia representativa significa separación de poderes del Estado. Un poder judicial absolutamente independiente y apegado a la Constitución y a la ley. Un poder electoral absolutamente independiente y apegado a la Constitución y a la ley. ¿Cómo es posible que el presidente de la República diga en un acto público: aquí no van a haber observadores internacionales, son sinvergüenza, váyanse a observar a otro lado? Si no le corresponde al presidente decirlo. Quien invita, y de acuerdo con la ley, así se establece, quien invita a los observadores a observar las elecciones es el Consejo Supremo Electoral, que teóricamente es un poder independiente. Aquí no es independiente y el presidente dijo: no hay observación porque son sinvergüenza y váyanse a observar a otro lado. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver con las elecciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdadera democracia en donde se respeta la voluntad popular. Yo quiero un cambio. ¿Para cuándo regresemos? El doctor Palet tuvo el doctor Palet viernes. La estrategia de ese sector de la oposición es llamar a la abstención y lograr que aquí haya un 70% de abstención, más o menos, para entonces después, junto con la comunidad internacional, presionar para que se vuelvan a convocar las elecciones en este país. Vos que sos opositora de este gobierno, ibas a ser candidato y después renunciaste por los problemas internos que había dentro del PLC. No. Decir por qué renuncié. Pues porque querían imponerte candidatura a diputado. Renuncié porque dije: aquí se acabó el nepotismo y el amiguismo. Bueno, por eso renuncié. Okay. Hay que decirlo claramente. Bueno. No es por problemas internos, fue por esas dos razones. Por eso te quería imponer familiares como candidato a diputado, que ya aparecieron de todas maneras. Pues. Eso, pero ya la pregunta es: ¿tiene lógica la estrategia que la coalición democrática piensa hacer? ¿Tendrá algún resultado esa estrategia de llamar a la abstención
y poner presión internacional a Nicaragua para que después vuelva a convocar elecciones en este país. Vamos a un cambio y regresamos con la respuesta de Cairo y del doctor Noel Vidaurre. Ya volvemos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados, anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de tu programa. Tengo varios, como está lleno el mensaje, tanto el WhatsApp como de al correo medio de directo, mensaje de texto al 88640111. Uno felicitando a Noel por su comentario, otro a Cairo, que de una manera profesional. Otro le dicen al doctor Vidaurre que lo felicitan por su posición firme, que lástima que dejó de ser candidato. Después otro dice que dejemos de estar hablando del pasado y que veamos hacia el futuro, que es lo que nos interesa a los nicaragüenses. Y después varios que están recordándome aquí que al final del programa, y es verdad, tengo que reconocerlo, el doctor José Palé pidió disculpas por haber usado la expresión de lo que lo que fueran a votar eran sucios. Sí fue al final del programa que dijo eso, pero fue al principio, pues, estuvo bastante... Bueno, Cairo. Mira, tengo que regresar un poquito al pasado porque la versión que dio Noel no necesariamente es la que yo tengo, ¿verdad? Que hubo presos políticos a montones, por supuesto. Que hubo cantidades tendaladas de muertos, sin duda alguna. Sí, un periodo bastante complicado, los 80. Pero no fue solamente por un lado. Aquí hubo una guerra civil. Aquí hubo un involucramiento nuestro en un problema de la Guerra Fría. Aquí hubo situaciones en que hasta el gobierno de Estados Unidos estuvo en peligro, como el Irán contra Gate, ¿verdad? O sea, aquí de alguna manera hubo una confluencia de visiones altamente ideologizadas, que de alguna manera ese fue el resultado. Y quiero contar otra cosa. Cuando comenzaron los 90, que perdió el Frente Sandinista, porque antes nadie se separó del poder de los actuales opositores, ahí de repente como que hay un parteagua. ¿Ves algo? Lo anterior era malo y lo mío es bueno. O sea, aquí todos corresponden, todos tienen igual corresponsabilidad. La gracia del Frente Sandinista en ese sentido es la resiliencia, es regresar, quebrar esquemas, desideologizarse bastante y tratar de abrirse a un esquema político, económico y social que es el que tenemos hoy y que hasta el momento ha dado bastante resultado. Noel, la estrategia de la coalición democrática de llamar a la abstención
para después solicitar que se vuelva a hacer un proceso electoral. ¿Tiene lógica? ¿Tiene posibilidades de resultados? ¿La respaldás? Yo creo lo siguiente. En primer lugar, yo creo que se puede llamar a la abstención como una posición política, sin duda alguna. En un país libre, ¿verdad? Y verdaderamente democrático, que respeta el pensamiento diverso de su gente, se puede llamar a la abstención como una posición política. Y no tiene por qué haber ninguna represalia del gobierno porque alguien llame a la abstención como una... ¿No es ilegal? No, pero creo también que cada quien es dueño de su decisión y que nadie puede imponerle a otro sobre pretexto de que es sucio, ¿verdad?, el que vaya a votar. Yo creo que aquí nadie tiene la autoridad moral en nuestro país para llamar sucio a quienes quieren ir a votar. Cada quien tiene que tomar su propia decisión de si vota o no vota. Los que voten tendrán sus razones para hacerlo. A lo mejor piensan que no quieren que su voto quede en blanco o que no quede constancia y que aparezca después como que votó y realmente no fue a votar. Pueden decir mejor voy, voto y anulo mi voto. O pueden ir y votar por si tienen algún candidato que les parece, independientemente de nuestra posición. Yo puedo pensar que no hay ningún candidato por quien votar, pero Cairo puede pensar que hay un candidato por quien votar. Y vos también puedes pensar que hay un candidato por quien votar. Y aquí mi amigo el Peludo también puede pensar que hay un candidato por quien votar. Yo creo que hay que respetar eso. Eso es parte de la democracia. El respeto a la decisión de cada quien, el respeto a la libertad de conciencia y sobre todo de pensamiento. Pero lo que no puedo tolerar es que venga aquí alguien que cree que es dueño de la verdad y de la iluminación y que diga que es sucio el que va a votar y que solamente los que no votan son los hombres limpios de Nicaragua. Eso no es verdad. Ni es sucio el que va a votar, ni necesariamente son limpios los que no van a votar. Eso es una cuestión que corresponde al ámbito privado. ¿Dará resultado? Yo creo que independientemente de que se haga campaña o no se haga campaña por la abstención, va a haber una gran abstención. Y esto, el hecho de que la gente vaya a votar o no vaya a votar, ¿verdad? En este caso, que no vaya a votar y que se abstenga, que no crean que es porque se está llamando a la gente a no votar. Esto es una decisión que mucha gente ya la tomó. Yo lo oigo en la calle a cada rato. De gente que dice, no, yo no tengo por qué votar y no voy a ir a votar. Y eso es independientemente de que alguien le diga que vote o no vote. Porque cada ciudadano tiene su propio criterio. Y hay muchos ciudadanos que piensan que hoy en día en Nicaragua no hay por qué votar. Y no van a ir a votar. Independientemente de que alguien les diga que no lo hagan como estrategia política. Pero también hay otro punto que tomar en consideración, y quiero con esto alertar a la población, y es que no confiamos en el Consejo Supremo Electoral. Nadie en Nicaragua confía en el Consejo Supremo Electoral. De manera que, por mucha abstención que haya, probablemente nunca vamos a saber el porcentaje verdadero de abstención, porque estoy seguro que el Consejo Supremo Electoral no va a dar esa cifra exacta, como no va a dar la cifra exacta de las votaciones, simplemente las va a mañar, como siempre. ¿Cuál es el futuro de la oposición aquí en Nicaragua? O sea, ¿qué piensan? Voy a tratar de coordinar un poco la idea que tengo. Hay algunos que dicen, este proceso electoral, Daniel va a ganar, el año que viene vamos a obligarlo a que se vuelvan a haber reelecciones. Eso lo vemos más pegado al cielo. ¿Qué, perdón? Que van a obligar a que vuelvan a haber un proceso electoral en este país, lo veo más pegado al cielo que nada. Más pegado que la cola de un venado. Ese casi imposible lo veo.
¿Qué es lo que creo yo que va a pasar? El presidente Ortega se va a reelegir con una buena cantidad de diputados y doña Rosario. Creo que va a haber una presión internacional. Creo que la señora Clinton ya se está separando en los procesos electorales en los Estados Unidos, ya lleva 10, 12 puntos de ventaja y Trump cometiendo errores. Ella va a ser la próxima candidata, va a ser la presidenta de los Estados Unidos, que ya no le tembló el pulso en cancelar la cuenta del reto de milenio para Nicaragua. Y entonces, eso sí creo yo que va a haber una negociación el año que viene, donde el presidente Ortega, para no sufrir las consecuencias económicas de una comunidad internacional, de unos Estados Unidos molesto, pongámosle, nos guste o no nos guste, es nuestro principal cliente, va a tener que empezar a ceder. Y va a tener que empezar a ceder en que el proceso electoral municipal, que viene el año que viene, que a mucha gente ya se le está olvidando, sea transparente. Yo creo que, y la oposición debería estarse concentrando en esas negociaciones que va a haber el año que viene y en estar listo para competir, ser competitivo en ese proceso electoral municipal. En eso que yo pienso, Cairo. ¿Ando perdido o no ando perdido? Para comenzar, si son consistentes y están llamando a la abstención ahorita, tendrán que llamar a la abstención después. No, pues si las condiciones son diferentes. Eso no importa. Cuando la realidad es diferente, les diría que gane la teoría, ¿verdad? O sea, cuando vos te aferrás a una, en este caso, a un abstracto, ¿verdad? No tenés mucha conexión con lo que cambia en la realidad. Ahora bien, el gran problema es que, vos lo dijiste ahorita, que la llamada para la abstención apunta a un 70% de abstención. ¿Y de dónde sacan ese 70%? Si cuando la expresión política está unida a la acción política fundamentada en la realidad social y fundamentada en las tendencias que de alguna manera expresan diferentes encuestas y demás, no tenés ningún asidero para decir que tenés un 70% de abstención. Lo que están diciendo en contrario censo es que si hubieras ido a votar vas a tener un 70% a favor, lo cual a estas alturas con las cosas que conocemos, con la realidad como la interpretamos, no da cabida a eso. Eso es entonces una ilusión política destructiva, es un kamikaze para la oposición. Lo de la abstención. Que dicho sea de paso, la abstención en cualquiera de los casos ayuda al frente, hombre. Así es como va a doble el voto al frente. No ya abres para dónde vamos que sos opositor. Que no te retiraste, renunciaste a la candidatura por no aceptar nepotismo, pero seguiste activo en la política, tengo entendido, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿para dónde va la oposición? Yo creo que después de este proceso electoral de noviembre de este año, va a haber que construir una nueva fuerza política. Yo creo que los partidos tradicionales, si se le puede llamar tradicionales, el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente, el Partido Conservador, el APRE, la ALE, los que van a las elecciones, van a un fracaso rotundo, no van a obtener la votación que esperan, ni mucho menos, y la población quiere algo nuevo. Va a querer algo nuevo y diferente. Y por muchas razones, entre ellas, porque la población demandó la unidad de las fuerzas de oposición y no tuvo eco en los partidos liberales esa exigencia y esa demanda. Por una u otra razón, hubo oposición de las diferentes fuerzas en lograr la unidad que tanto quería el pueblo nicaragüense. De manera que eso el pueblo no lo está olvidando. El pueblo sabe que va a ser un fracaso. El pueblo mayoritariamente no sandinista, ¿verdad? Y no orteguista. Eso que quede claro, porque las últimas encuestas hablan de que el Frente Sandinista no llega a la mitad, ni mucho menos al 60 y pico, como dicen algunas. Y yo tengo información
que las encuestas verdaderas que se han hecho, que no se publican, el Frente Sandinista anda alrededor del 29.7-30%, con el factor de error puede llegar al 32-33%. Pero la mayoría de los nicaragüenses no está con el gobierno. ¿Cómo van a y hacer? esa mayoría de los nicaragüenses está absolutamente resentida porque no hubo unidad como lo demandó la gente. ¿Cómo va a ser? Permíteme. Ajá. Estoy parcialmente de acuerdo con Noel. Me extrañaría si estuviera totalmente de acuerdo conmigo. A mí también. En el sentido de que hay una demanda popular de los sectores de oposición para que se una a esa oposición y que eso no ha encontrado eco. ¿Y eso qué expresa fundamentalmente? A mi juicio expresa dos cosas. Existe una oposición en este país fuerte, amplia, etcétera, que no necesariamente es mayor que los partidarios del sandinismo, dicho sea de paso, pero que existe un segmento de población de oposición, sí existe. Está totalmente divorciado de su élite política, de su conducción política, y entre otras cosas porque no hay liderazgo político. Mira, vos mismo fuiste un outsider que fuiste al Partido Liberal y de alguna manera saliste porque encontraste esa discrepancia entre su parte superior, ¿no? ¿Cómo hacer si, por ejemplo, el sector privado está llamando un diálogo del gobierno con la oposición, con la clase de la oposición? Viene, supongamos que el gobierno pasa este año, como yo digo, y viene el año que viene y dice, ok, voy a tener un diálogo. ¿Con quién me siento a negociar? ¿Te sentás a negociar con Alemán? No tiene credibilidad. ¿Te sentás a negociar con Alfredo César? ¿Te sentás a negociar con Canales? ¿Te sentás a negociar con Pedro Reyes? Bueno, pues solo presidentes de los partidos. Te estoy mencionando los presidentes de los partidos políticos que existen. Entonces, ¿con quién se va a sentar a negociar el presidente Ortega? Esas son las figuras, esos son los 5 presidentes de los partidos políticos. Alfredo César del Partido Conservador, Canales del APRE, de Usura, pero es alemán, en el PLC. ¿Y quién es el otro? Pedro Reyes del PLI. Pedro Reyes del PLI. No, y Mejía Ferretti de la LN. Pero en ese sentido, pues mismo, y ahí está tu respuesta, para que va a haber diálogos, porque no tenés con quién dialogar. Pero puedes tener un diálogo mucho más amplio con elementos notables de la sociedad política. Puedes tener un diálogo con la parte sindical, con la parte empresarial, con políticos que de alguna manera han mostrado ser pristinos en su actuar. Noel estaría entre ellos. Muchas gracias. Alejandro Serrano, etcétera. Hay cantidad de gente. La iglesia misma es parte de ese diálogo social. Pero desafortunadamente, a lo que me dijiste de los partidos políticos, no le veo. No tendría ley. ¿Qué impacto podría tener? Pero es que no es que él no quiera dialogar, es que no hay con quién dialogar es el problema de los partidos políticos. ¿Con quién se puede sentar el presidente Ortega que tenga legitimidad? Una conversación. Yo creo que Cairo tiene buena idea en ese sentido, lo que acaba de decir, por ejemplo, la iglesia puede ser parte de ese diálogo. Notables, como dice él, políticos notables que han manejado una línea determinada, sin bandearse, sin aceptar muchas de las desventuras. Y denunciándolas. Y denunciándolas, además. Entonces, yo creo que sí. Tiene que crearse una fuerza política que recupere la credibilidad, recupere la credibilidad de la población que es opuesta a este gobierno. Precisamente, por eso te dije al público, hay que construir una nueva fuerza política, divorciada de las actuales, porque ciertamente después de estas elecciones, ¿verdad? Del 6 de noviembre de este año,
Bueno, vamos a ver que va a demoler. Vamos a ver qué dicen los votantes también, pues. Vamos a ver qué dicen los votantes. No, a lo mejor lo que pasa es que lo que está diciendo él no se hace en tiempo de elecciones, ¿verdad? Sí. No, es decir, y el año que viene hay elecciones también. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Vidaurre, a Cairo Amador. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.